Bienvenidos de nuevo, estimados estudiantes. En este video vamos a hablar de los patrones de medida y de los sistemas de unidades. ¿Qué son los patrones de medida? Un patrón de medida es el hecho o fenómeno aislado y conocido que sirve como fundamento para crear una unidad de medida. Muchas unidades tienen patrones, pero en el sistema métrico, que es el que nosotros conocemos como MKS, solo las unidades fundamentales tienen patrones de medida. ¿Y cuáles son esos? Pues es la longitud, la masa y el tiempo. Y esto que vemos acá en la figura, pues son los patrones. Este es una barra de platino e iridio cuya longitud exacta es 1 metro. Y este es un cilindro también de platino e iridio cuya masa es exactamente 1 kilogramo. Y pues el tiempo se define a través de un fenómeno físico. Los patrones de medida deben de cumplir con ciertas características. Y esas son que deben de ser accesibles y también deben de ser invariables. Una vez que hemos escogido un patrón fundamental, para el caso de la longitud, pues debemos desarrollar procedimientos que nos permitan medir la longitud de cualquier objeto comparándolo con el patrón. Eso quiere decir que sea accesible. En otras palabras, yo puedo desarrollar diferentes maneras de hacer la medición. Entonces el hecho de que me permita poder desarrollar esas diferentes maneras es que el patrón es accesible. Y se necesita que dentro de límites razonables se obtenga la misma respuesta siempre que comparemos el patrón con el objeto dado. Es decir que al tener diferentes instrumentos de medición de esa misma magnitud, el ejemplo que hemos puesto es la longitud. Si utilizo una regla plástica, una regla metálica, una cinta métrica, un pie de rey, que con todos esos lo que yo voy a medir sea el mismo resultado con todos esos instrumentos. Eso significa que es invariable. Les pongo un ejemplo. En la Biblia aparece que una unidad de longitud que utilizó Noé para la construcción del arca eran los codos. Un codo se define como la longitud del dedo mayor del brazo hasta el codo. Podemos decir que ese patrón, si lo utilizáramos como patrón de medida, pues cumple con la característica de ser accesible. O sea, todos tenemos un brazo que podemos medir esa longitud, pero no cumple con la característica de ser invariable. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma longitud en el brazo. Hay personas más altas, sus brazos son más largos, hay personas más pequeñas, sus brazos son más cortos. Entonces, esa longitud va a estar variando de persona a persona. Entonces, cumple con la característica de ser accesible, pero no con la característica de ser invariable. No podemos tomar esa unidad, que es el codo, como patrón de medida. Definiremos ahora lo que son los sistemas de unidades. Un sistema de unidades, nos dice acá que es un conjunto coherente de unidades de medida. O sea, son varias unidades de medida. La coherencia implica un respeto por las constantes que aparecen en las ecuaciones físicas. Algunos de los sistemas de unidades que podemos mencionar, que son los que vamos a estudiar, son los sistemas absolutos y los sistemas gravitacionales o técnicos, en donde están incluidos el MKS, CGS y el inglés. Y el que nos va a interesar más es el sistema internacional con sus unidades o siglas SI. ¿De dónde surgió el Sistema Internacional de Unidades? Pues fue establecido en 1960 por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas por sus siglas CGPM. Y lo definen como que el Sistema Internacional de Unidades es el sistema coherente de unidades adoptado y recomendado por la CGPM. Como dijimos, este a diferencia de los otros tiene 7 magnitudes fundamentales.
Aquí aparecen las unidades de esas magnitudes: metro, segundo, amperio, Kelvin, mol, candela y kilogramo. Presentamos en la tabla 1 las unidades básicas del sistema internacional. Vemos que son longitud, masa y tiempo, pero le hemos agregado corriente eléctrica, temperatura, cantidad de materia e intensidad luminosa. ¿Qué unidad tiene cada una de ellas? Pues la longitud es el metro y su símbolo M minúscula. La masa es el kilogramo, su símbolo kg. El tiempo es el segundo, su símbolo S minúscula. Para la corriente eléctrica es el ampere, su símbolo A mayúscula. Para la temperatura es Kelvin, símbolo K mayúscula. Cantidad de materia es mol, su unidad, y su símbolo pues igual, se escribe mol. Y para la intensidad luminosa la unidad es candela y el símbolo es CD. En la tabla 2 presentamos algunas unidades derivadas del sistema internacional, que son combinaciones de las fundamentales. Pues aparece el área o superficie y volumen. Aquí está el nombre de la unidad y el símbolo: metro cuadrado, metro cúbico. Velocidad y aceleración: en el caso de la velocidad, metros por segundo; aceleración, metro por segundo cuadrado. Y vemos aquí sus símbolos. La densidad, kilogramo por metro cúbico. Aquí está el símbolo. Volumen másico, número de onda, densidad de corriente, campo magnético. Esta la vamos a estudiar más adelante en el curso de Física 2. Y esto es bien importante. Aparece la magnitud, índice de refracción. Esto tiene que ver con la luz. Vemos en el nombre de la unidad 1. ¿Qué significa esto? Y en el símbolo el número 1. Significa que esta magnitud física no tiene unidades. Entonces, cuando veamos cualquier magnitud física que nos dice que su nombre es 1 y el símbolo es el número 1, eso nos está indicando que esa magnitud no tiene unidades. Son casos especiales. En la tabla 3 tenemos algunas unidades con nombres especiales y símbolos particulares. Pues aparece el ángulo plano, su nombre es el radián y el símbolo es rad. La frecuencia, que se da en hertz, y aquí está el símbolo Hz. Y aquí están las expresiones en unidades básicas. Vean el radián. El resultado es 1. Significa que es adimensional. Sí tiene unidades, porque aquí aparece los radianes, es rad, pero no tiene dimensiones. Vamos a hablar de las dimensiones más adelante. La frecuencia, que está dada en hertz, ese es el nombre particular, pero sus unidades en el sistema internacional básica son segundos a la menos 1. Y así aparece la fuerza como Newton, N mayúscula, y es metro, kilogramo, segundo a la menos 2. La presión en pascal, que es equivalente a Newton por metro cuadrado. Energía o trabajo, que es el joule, y es equivalente a Newton metro. La potencia, que es en watts, W mayúscula su símbolo, y equivalente a joule por segundo. Todas estas las vamos a utilizar en la física 1. Luego aparece Coulomb, Volt y Ohmio, que son parte de la electricidad. Esas serán estudiadas en la física 2. La tabla 4 contiene múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades del sistema internacional. ¿En qué consiste esto? Son potencias de 10 elevadas a un exponente que representan un prefijo en las unidades del sistema internacional. Y cada una tiene un nombre dependiendo la potencia, el exponente que acompaña a la potencia de 10. Por ejemplo, aquí tengo 10 a la 1, se llama deca y el símbolo es DA. 10 a la 3, que ya la conocemos, su prefijo es kilo y el símbolo es K. 10 a la 6, el prefijo es mega y el símbolo es M mayúsculo. Y así vamos. Algo con el que estamos bastante familiarizados hoy con la tecnología es este 10 a la 12, se conoce como tera y símbolo
T mayúscula, los terabytes. Esto es para cantidades grandes. Para cantidades pequeñas, pues tenemos esta, por ejemplo, 10 a la menos 6. Prefijo es micro y acá está el símbolo, la letra griega mu. 10 a la menos 9, el nombre es nano y el símbolo n minúscula. 10 a la menos 12, pico y p minúscula. Y así vamos con desde 10 a la 1 hasta 10 a la menos 24. Tenemos aquí algunos ejemplos de usos de los prefijos. El primero, cuando nos dan la cantidad 5.45 por 10 a la menos 3 gramos y quieren que lo expresemos con los prefijos que acabamos de ver en la tabla anterior, pues lo que tenemos que hacer es buscar el nombre del prefijo que equivale a 10 a la menos 3. Y pues 10 a la menos 3 es mili. Entonces, ¿qué hago? Quito la potencia de 10 a la menos 3 y lo sustituyo por el símbolo m. Y como voy a leer, 5.45 miligramos. Otro ejemplo, ahora es 7.89 por 10 al cubo metros. Busco el prefijo para 10 al cubo, ese es kilo. Entonces escribo la cantidad como 7.89 kilómetros. La siguiente, 3.24 por 10 a la menos 6 segundos. Busco el prefijo para 10 a la menos 6, eso es micro. Entonces escribo 3.24 microsegundos. Repito, quito la potencia de 10 y lo sustituyo por el prefijo. Tengo otro ejemplo, 2.5 por 10 a la 12 bytes. Es el que les mencionaba, 10 a la 12 es tera. Entonces escribo 2.5 terabyte. Pero también podemos hacer el proceso inverso. Nos lo dan con prefijo y a la hora de operarlo en las ecuaciones o fórmulas, debo de expresarlo en la magnitud sin prefijo. Entonces tengo acá 9.11 meganewton. Quito el prefijo y pongo la potencia de 10. 9.11 por 10 a la sexta newton. Si tengo 5.10 pico coulomb, esta es una unidad de carga, coulomb, pico coulomb, busco el prefijo de pico, es 10 a la menos 12, y escribo la cantidad 5.10 por 10 a la menos 12 coulomb. Un par de ejemplos más, 4.69 nanofaradios. Faradios, la unidad de capacitancia, tiene que ver con la parte de electricidad. Pero el prefijo nano es 10 a la menos 9. Entonces quito el prefijo y pongo la potencia de 10. 4.69 por 10 a la menos 9 faradios. Y el último ejemplo, 6.28 gigapascal. ¿Qué es giga? 10 a la 9. Entonces escribo la cantidad 6.28 por 10 a la 9 pascal. Esto para que entendamos mejor el uso de los prefijos en el sistema internacional. Y en la tabla 5 vamos a ver los sistemas de unidades absolutos y técnicos que mencionamos anteriormente. Sistemas absolutos pues son el MKS, CGS e inglés. Sistemas gravitacionales también son el MKS, CGS e inglés. Pero ¿en qué se diferencian? Pues observemos acá las fundamentales. Para los sistemas absolutos tenemos longitud, masa y tiempo. Pero ¿cuáles son las fundamentales en los sistemas gravitacionales? Longitud, fuerza y tiempo. ¿Cuál cambió? La masa. La masa es en los absolutos, la fuerza es en los gravitacionales. De tal manera que si la masa es fundamental aquí, la fuerza es derivada. Tenemos acá velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, densidad, presión y área. Y pues tenemos las unidades de cada una de estas. Metros por segundo, centímetros por segundo, pie por segundo, dependiendo si es MKS, CGS o inglés. Ahora en los gravitacionales, si la fuerza es fundamental, significa que la masa es derivada. Entonces aquí la fuerza aparece en kilogramos fuerza, gramo fuerza y libra fuerza. Y la masa en UTM, slug, CGS y slug.
y pues las diferentes unidades de todas las magnitudes físicas que se presentan. Entonces, en este cuadro pueden ver la diferencia entre lo que son los sistemas absolutos y los sistemas gravitacionales. ¿Cuál nos interesa más utilizar? Pues es el sistema internacional. Vamos a tratar de que todos los problemas a resolver de aquí en adelante estén en las unidades del sistema internacional. Hasta aquí esta parte. Agradeciendo su atención, nos vemos en el próximo video.